Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy tenemos a un invitado que está debutando con nosotros, es primera vez que accede a venir. Tuve el agrado de conocerlo hace un tiempo atrás, porque hay una situación que generalmente los administradores tenemos bastante complicación y que está relacionado luego se los voy a contar, porque antes debo saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Copropiedad Legal, profesionales expertos en actualización de reglamentos de copropiedad, y también saludamos a Vivo en Condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Ahora sí, que le damos la bienvenida a Juan Ramón Barrena. Él es de Asfalpro, Soluciones Integrales de Ingeniería, a quien, como le decía, les damos la bienvenida y la gracia porque accedió a contarnos a nosotros cómo podemos solucionar este lío que está relacionado con el gran dolor de cabeza, como es el mantenimiento de los estacionamientos de los edificios. Juan Ramón, bienvenido. Muchas gracias por participar con nosotros en este programa. Oye, muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Agradezco este espacio y sobre todo la posibilidad de hablar de un tema que pasa tan desapercibido en los edificios y en las empresas, hasta que se vuelve demasiado importante. Así que me imagino que te ha pasado. Eh, Conversemos de eso, yo encantado. Perfecto, efectivamente, ¿verdad? Cuando ya no hay caso y cuando la inversión que hay que hacer para corregir, arreglar o cambiar definitivamente el piso en ese lugar es carísimo y un dolor de cabeza enorme para la administración por todo el trabajo que eso significa, dónde dejo a los autos cuando hago el cambio. Pero antes de esto, te quiero preguntar primero, para ir en orden, ¿qué es Asfalpro y a qué se dedica tu empresa específicamente? Bueno, Asphalt Pro es una empresa que se dedica hace 14 años a la reparación, mantención y construcción de estacionamientos de edificios y de empresas. Estamos muy anichados en ese punto en específico. Eh, y después de todo este tiempo trabajando junto a administradores y a comités, eh, hemos querido un poquito darle una vuelta, que seguramente vamos a conversar de eso. Eh, pero es eso, Asfaltpro es una empresa que se dedica a solucionar el problema que tiene que ver con la destrucción de los estacionamientos. Perfecto. En estos 14 años creo que tú te has dado cuenta que uno de los lugares, de los edificios especialmente, y de los condominios más abandonados, es precisamente el estacionamiento. ¿Será porque queda abajo al fondo, ¿verdad? En los subsuelos. ¿Será porque ahí, digamos, es como el interior de la casa que nadie lo ve, las visitas especialmente no lo ven cuando los estacionamientos de ellos están arriba? ¿Por qué encuentras tú, de acuerdo a tu experiencia, que los estacionamientos son uno de los activos más olvidados dentro de una comunidad, sea esta edificio o condominio? Sí, mira, yo creo que hay como dos miradas, ¿vale? Una es que en el fondo hay un desconocimiento de lo que involucra la destrucción de un estacionamiento, eh, y que en el fondo permite hasta cierto punto posponer esa reparación. Y en el fondo, dentro de un ecosistema que es un edificio, hay cosas que sin duda alguna van a ser muchísimo más urgentes a priori que la reparación de un estacionamiento, como pueden ser el ascensor, la bomba, la bomba de agua, cosas que, digamos, un residente necesita en el día a día y de manera urgente.
Bueno, ese tipo de cosas tienen mantención. ¿Qué es lo que pasa? Que con el estacionamiento, que es metro cuadrado una de las cosas más caras que tiene el edificio, Claro. eh, se pospone, no se toma una mirada preventiva al respecto, como si son el ascensor, como si son la bomba, eh, y no pasa nada. La gente lo sigue utilizando sin mucho problema hasta que esto estalla. Y cuando estalla es cuando queda la grande. Entonces tiene que ver un poquito como, creo yo, con un desconocimiento de que es algo que es de barata mantención. Y por otro lado, que los fondos que tienen las comunidades destinan esos dinero a cosas que tal vez son más urgentes. Yo creo que esa combinación de esas dos cosas a nivel son las que en el fondo hace que sea una de las cosas más olvidadas dentro del estacionamiento. Ok, ahí me O sea, en el explicaste edificio, perdón. sí, correcto, ahí me explicaste entonces Ujú, el por qué, digamos, pero también hay una situación que no sé si tú alguna vez la has vivido o te la han comentado, ¿verdad? Debido a que estas reparaciones eh, son verdaderamente caras. ¿Cómo es posible que, de acuerdo a tu experiencia, que te hayan comentado, cómo no se preocupan ante esto? Entonces, mi consulta sería, ¿por qué los estacionamientos son uno de los activos más olvidados de una comunidad? Ya sabemos, por lo que me dijiste entonces, porque la gente no quiere dejar ahí dinero. Pero, o sea, invertir en eso porque hay otras más urgentes. Pero ujú, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que pasan en las comunidades respecto al mantenimiento de los estacionamientos? Porque una cosa es querer cambiar el estacionamiento completo con todo lo que cuesta, pero ¿por qué no hacerle exacto. mantención? O sea, ¿cuál es la explicación que te dan ahí? Porque eso son cosas distintas. Sí. Eh, Mira, yo creo que bueno ese punto que tocaste. Creo que el principal error es eh, no atender el estacionamiento desde una manera preventiva, sino que es algo de una manera más reactiva. Eh, el estacionamiento, la mejor condición que va a tener el estacionamiento desde un inicio es desde el momento en que se instala. A partir de ese momento en adelante, lo único que hace es sufrir daño. Se expone a factores ambientales como son los rayos UV, sobre todo los que están expuestos en el primer piso, o sea, los que están a la intemperie, rayos UV, agua de riego, tremendo. Es un temazo el riego descontrolado en los edificios que cae a un estacionamiento, agua de lluvia, eh, oscilaciones térmicas. Y todo esto, en el fondo, hace que el asfalto vaya perdiendo su condición original de flexibilidad y que frente a giro de neumáticos constantes en el mismo punto, que es algo que uno no sopesa, porque la señora Marta del departamento 43, cuando llega a su estacionamiento, se va a estacionar el 99% de las veces de la misma manera. Va a girar el neumático en el mismo sector. Entonces, si si uno es capaz de prever esto, la mantención debería ser algo absolutamente considerado para, para lograr la mayor longevidad del estacionamiento. ¿Me explico? Y de esa manera poder o utilizar los recursos de un edificio que ya son difíciles de obtener de la mejor manera posible. Correcto. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que un estacionamiento ya necesita una intervención o cierto cuidado? O sea, cómo yo como administrador me puedo dar cuenta, eh, sin que a lo mejor use ese estacionamiento, que, que ya tengo que echarle una manita o recomendar al comité intervenirlo? Sí, buena pregunta. Eh, la primera es difícil de ver porque en el fondo todavía no prende alarmas.
¿ya? Eh, es eh, súper importante entender que mientras antes uno haga algo con respecto al estacionamiento, más barato va a ser. No solo un costo, sino que molestias, ¿ya? Eh, Logística sobre todo también. La primera señal es un cambio en la coloración del asfalto. Esa es la En la primera. coloración, Sí, hay una disminución en el tono negruzco que tiene el asfalto cuando tú lo instalas, ¿ya? Esa es tal vez un poquitito más compleja de observar para alguien que no está en esto todos los días. O sea, yo me dedico hace 14 años a esta cuestión, entonces soy claro, capaz, para mí es un poquito más fácil de observar, ¿ok? Ahora, para un administrador, un punto importante, el primero es erosión. O sea, un estacionamiento que yo instalo, que está con su sello, está liso. Cuando ya empieza a aparecer erosión, o sea, empezamos a ver no una piedrecilla, homogeneidad completa, piedrecilla, yo creo que es más coloquial decirlo de esa manera, pero está súper bien porque en el fondo así todos lo entendemos, la piedrecilla del asfalto. Cuando ya aparece esa piedrecilla, me está avisando de que el asfalto ya no tiene las características iniciales, o sea, ya no está flexible o todo lo que debería estar para poder lograr soportar un giro de neumático. Eso producto de todos estos factores ambientales que vimos, ¿no? El segundo punto, y que ya es un poquitito más grave, son las grietas, posteriormente los baches, y aquí ya estamos, en el fondo, ya estamos evaluando la reparación más que la mantención, ¿ok? Entonces, en el fondo, el punto crítico es lograr observar cuando un estacionamiento está empezando a erosionarse. Ese es el punto que hay que atacar. Ahí es donde nosotros vamos a obtener por la plata invertida la mejor longevidad del estacionamiento con las menores molestias. ¿Ok? Y bueno, después a mí normalmente cuando me llaman es porque ya está la gran, o sea, sello del subterráneo, sello de las bodegas, y eso es finalmente una consecuencia de este daño que está superficial, que son los baches, la exposición de la membrana asfáltica, con su, con su daño que ya va a dejar de tener impermeable la superficie, por decirlo de alguna manera, y va a empezar a filtrar subterráneo. ¿Ok? Eso sí. yo te diría que es como la secuencia de daño que normalmente uno puede ver en un estacionamiento de edificio. Esto de la piedrecilla, me acordé, yo estuve en un edificio en el centro y ya tenía, no tenía como 6 años cuando lo tomé. Y, y cuando bajamos al subterráneo, en muchas partes ya había mucha piedrecilla, pero mucha, incluso 5 años, incluso en una parte había un forado que uno veía el subterráneo de abajo, los estacionamientos de abajo. Eso evidentemente que lo informamos, pero nadie le hizo caso, ahí quedó. De hecho, Sí, yo estuve como 6 años allí y nunca ni siquiera se quiso cotizar porque salía muy caro. Entonces iban parchando con un maestro, ¿verdad? Por sectores, digamos, le iban poniendo arriba cemento, ¿verdad? Y nada típico, más. sí, Eh, sí. ¿Cómo puede una comunidad identificar si está frente a un problema superficial, que a lo mejor una piedrecilla en algún sector, o ya un daño estructural que requiere una intervención urgente y seria? ¿Cómo Sí. yo me puedo dar cuenta de eso? Buena pregunta. Mira, como usuario, porque finalmente yo creo que, eh, como te debe pasar también a ti, que llevas tanto tiempo en esto, la mejor gestión es la proactiva. Pero de repente requiere de una alarma de algún vecino, de algún usuario que eleva esto y termina como responsabilidad de solucionar del administrador, ¿verdad? Entonces, en base a eso, em, creo que a mí cuando normalmente me llaman es cuando ya está lloviéndose el subterráneo.
Entonces uno, como bien dices tú, bajas al subterráneo y ves en el cielo del subterráneo todas estas marcas de agua que además vienen contaminadas por oxidación de la enfierradura de la losa. O sea, ahí ya Claro, estamos ante un problema estructural. Nunca me ha pasado que se haya caído una losa producto de esto, o sea, tampoco quiero ser alarmista, pero en el claro, fondo hay un activo que tiene que cumplir cierta función y que producto de esa oxidación ya no lo está cumpliendo. Y finalmente hay una inversión detrás de que tú como propietario de una unidad que quieres que no se devalúe tu activo, ¿verdad? claro. Entonces, como usuario, yo te diría que normalmente es cuando ya te empieza a afectar a ti. O sea, chuta, el auto, tengo que hacerle el quite al hoyo, o a mi auto típico, a mi auto ponerle una funda porque le cae arriba del vehículo el agua y hace que se manche La pintura. la pintura del auto, etcétera. Todas estas cosas son tal vez un poquito más, no quiero ser coloquiales, porque son dolores que tienen cada uno de los usuarios, pero hay todo un daño que está sufriendo la losa y que es muy importante de reparar, producto de esto que tiene que ver con la inversión del activo, ¿no? Em, Me ha pasado, no te voy a decir que me ha pasado varias veces, no es algo muy común, pero pasa y cuando pasa es un poco grave, porque de repente me llaman urgente, Juan Ramón, chuta, ¿sabéis qué? Necesito reactivar este presupuesto ahora que hicimos hace 2 años atrás, porque la señora, ocupemos a la misma señora Marta. La misma señora Marta iba caminando, se tropezó en un hoyo que había en el estacionamiento y tenemos que ir a pagarle la cuenta de la clínica para que no nos demande. Entonces, además, nosotros tenemos que hacer algo al respecto para que se note gestión del administrador y el comité también, que son finalmente los representantes legales, no sufran acciones legales con esto. Eh, Niños andando en bicicleta, que se caen, lo mismo. Creo que, creo que hay toda una serie de aristas que afectan el bienestar de la comunidad, muchísimo más allá de la pintura del auto, que también es un dolor, que hacen que si uno interviniera de manera preventiva, se podría evitar todos estos problemas. Ok. Tú dices que uno interviniera de manera preventiva o Ujú. a través de un mantenimiento, Sí. que eso, pero ¿en qué consistiría ese mantenimiento? ¿Cómo se puede actuar de manera preventiva en este tipo de casos? Más o menos nos puede explicar qué se hace en un Sí, mantenimiento de... mira, normalmente nosotros como empresa lo que hacemos es vamos semestralmente al estacionamiento, que puede estar en distintas condiciones. Estamos hablando desde un punto de vista desde la mantención, Claro, porque la reparación es otra cosa, sí, ¿ok? Normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, vemos el estacionamiento, vemos si es capaz de entrar todo el estacionamiento en la mantención o hay que hacer una puesta a punto en ciertos sectores para que tenga un estándar de mantención, ¿ok? Habiendo hecho esa reparación o ese análisis que te permite a ti estar dentro de la mantención, lo que hacemos es eh, instalar sellos, con lo que nosotros en el fondo reponemos todo lo que tiene que ver con el daño producto de ese giro de neumáticos, impermeabilizamos superficialmente el asfalto, si es que así lo requisiese, hacemos la limpieza de los ductos y eso es desde un punto de vista funcional y claro. desde un punto de vista estético, que también es muy importante. Mejoramos un montón la estética del estacionamiento con los sellos y con la pintura. Entonces, en el fondo, tú tienes un estacionamiento que no solo funciona bien, sino que se ve bien. Esto normalmente dura de 2 a 3 días, dependiendo de qué es lo que haya que hacer, pero sin ruido, sin molestias y a un muy bajo costo en comparación con como te debe haber pasado a ti,
una reconstrucción total de un estacionamiento. ¿Ok? Sí, Entonces, o sea, la diferencia es abismal. En costo estamos hablando, una mantención puede ser, o sea, perdón, una reparación puede ser 8 veces más caro que una mantención. Y eso solo en ocho. costos. Sí, ya. Y eso solo en costos monetarios. Porque estamos hablando de dejar no sé cuánto tiempo el estacionamiento sin la capacidad Uso, de ser utilizado. O sea que claro. yo creo que ese es un dolor gigantesco para la comunidad, más el ruido del el martillo demoledor demoliendo, la grúa pasando para allá, etcétera, etcétera, etcétera. El vecino que está tratando de hacer dormir a su hijo, pero no puede porque tiene el martillo en la cabeza, el martillo demoledor, traca, traca, traca. Es complejo. Entonces, hay cosas que son muchísimo más costosas tal vez que el dinero, que sí es un factor importantísimo, pero una vez que nosotros estamos trabajando, empiezan otro tipo de dolor, que tal vez la comunidad no lo había percibido. Y es ahí donde se hace súper real todo esto. Oye, por tu culpa, acabo de revivir una pesadilla enorme en un edificio que me tocó. Llegué también, ¿verdad? El edificio tenía como veintitantos años, ¿verdad? Y en el primer piso, que era para visita, ¿verdad? Y eran como veintitantos, 30 estacionamientos, no me acuerdo, estaba tan malo que la única posibilidad que había, y yo no lo podía creer, y llamé a cuatro empresas distintas, que había que picar todo, el primer piso, todo, 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 Sí, todo, ¿verdad? Y después volver a asfaltar, sí. ¿verdad? Esa cuestión, oye, me odiaron No, un infierno. los Imagínate. residentes porque se demoraron además como un mes y medio Exactamente. porque se encontraron con algunos líos, algunos problemas. No fue una cuestión de 3 días de llegar, no, porque además había que, tal como tú dices, con esa maldita máquina, ta, 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 ir rompiendo el asfalto, ¿verdad? El cemento que había ahí. Y después, una vez que ya tenían la escoba así, se llevaban camiones y camiones de escombro, ¿verdad? Traer todo eso, bueno, fue una pesadilla enorme. Yo creo que de ahí la gran mayoría me odió a mí, que yo era el gallo que venía llegando recién, si llevaba como 3 años. Además, Claro, sí. o sea, no tenía nada que ver No, con si el yo me puerto. saco con los Claro. administradores, yo me saco el sombrero, la verdad, porque chuta, esta cosa de llegar y heredar toda una serie Claro, de cosas que tienen que ver con los funcionamientos anteriores, uff, claro. terrible. Pero bien, sí, como dices tú, la reconstrucción es el punto al cual no queremos llegar. O sea, Ojalá no llegar nunca a eso, sino que hay que ir haciéndole mantenimiento exacto, oportunamente. Bueno, por justamente ningún por eso, motivo, claro, por ningún justamente motivo. por Creo que eso. ese es un punto vital. Claro, es que te invitamos para que nuestros colegas y también los copropietarios que nos están viendo Mm, lo piensen, porque más vale prevenir, más vale hacer una mantención que después estar pasando por toda esta pesadilla que vivió esa comunidad y yo también, porque al final era con quien se descargaban los residentes. Ahora, Eso. ahí yo me di cuenta, pero ¿cuánto puede aumentar el costo? Algo mencionaste tú de una reparación cuando no se ha Sí, realizado un mantenimiento correcto, apropiado y regular. sí. Bueno, como te comenté, yo te diría que es aproximadamente 8 veces más caro reconstruir. Solo, de nuevo, solo desde un punto de vista monetario, ¿no? Sin Eh, pensar en la incomodidad, claro. que como te digo, tocando ese punto más en profundidad, una de las cosas más dolorosas que puede sufrir la comunidad, eh, la- el trabajar en la reconstrucción de un estacionamiento es caro, es largo, la logística es terrible y las molestias para los vecinos son muy incómodas. Entonces, eh, es importante para los administradores también porque, como bien dices tú, heredan ciertas cosas que tienen que solucionar. Tratar de incorporar dentro de la cultura de mantención no solo las cosas que son obvias, como
el ascensor, la bomba, sino que también, nuevamente, uno de las cosas más caras que tiene un edificio metro cuadrado, o sea, vital. Eh, ¿Cómo impacta el estado de los estacionamientos en la plusvalía de una comunidad? Tú que te manejas en esos temas. Sí, mira, podríamos hablar de números. Quiero ponerte un ejemplo que creo que va a ser muchísimo más, eh, va a esclarecer Muy muchísimo claro, mejor. perfecto. Sí, Gracias. mira, yo voy a un edificio porque estoy pensando en comprarme un departamento o lo estoy pensando en arrendar. Y al edificio uno entra por dos partes, y solo dos, Claro. por la puerta de peatones o por el estacionamiento de visitas que Es normalmente decir, te hacen ingresar. Que a todo esto yo sé, porque tengo conocidos cercanos que son corredores y que ven el estacionamiento y que hacen que la visita se estacione afuera, o sea, no los hacen pasar. Los hacen pasar por el, ya. el estacionamiento, Para o que sea, no lo por la vea. entrada, Dice eso, claro. exactamente. Entonces tú vas con la esperanza de, viste el anuncio, te gustó el departamento y dices, guau, ya, este tiene que ser. Vamos, vas con tu señora o tu señora va sola, con los niños, no tengo idea. Entras al estacionamiento del edificio y ves que estás, imagínate, en la superficie de la luna, o sea, lleno de Ah, hoyos, tal todo, cual. todo feo, chuta, y toda esta emoción, ¿qué va a ocurrir? Llego al primer lugar, que debería ser la entrada de mi casa, porque finalmente es la entrada de mi casa Claro. no parte ahí, no parte en la puerta cuando yo abro, sino que en el fondo mi bienestar empieza al ingresar al estacionamiento, chuta, y veo esta cuestión toda destruida. O sea, ¿qué puedo esperar de con qué me voy a encontrar arriba en el departamento, con la gestión de la administración, eh, con los gastos comunes, eh, etcétera, etcétera? Es la Claro, primera percepción ya es mala. claro. Imagínatelo al revés. Me imagino que tú has entrado a edificios donde está todo el estacionamiento impecable y está todo pintadito, la jardinera maravillosa, si es que tienes jardinera. eh, con qué energía vas a llegar a ver ese edificio? Chuta, con Claro, la mejor. O claro. sea, aquí voy a estar en un edificio Bien. donde se toman acciones de prevención, donde mis gastos comunes se van a ver bien invertidos, te da además tranquilidad. Creo que ese es el mejor ejemplo que te puedo dar con respecto a esa plusvalía, como a la sensación de plusvalía. Ok, en estos casos, generalmente, por lo menos los dos que viví grande, digamos, inversiones grandes que hubo que hacer en dos edificios, uno recurre al fondo de reserva porque son inversiones importantes, ¿verdad? Mm, Y otra parte la tiene que poner el copropietario en algunas cuotas, eso pasa muy seguido. ¿Cómo puede una estrategia de mantención preventiva ayudar a planificar mejor entonces los presupuestos, primero de la comunidad, de los residentes, y también ujú, proteger al fondo de reserva y no tener que sacarle una cantidad importante de un paraguas? sí. Mira, creo que hay hartos puntos aquí. ¿Ya? Uno es el ahorro en reparaciones, porque en el fondo la gestión de ese dinero me la voy a ahorrar en reparaciones, sino que las voy a ocupar en prevención. ¿Ok? Entonces, esa reducción de costos en reparaciones a largo plazo va a disminuir. ¿Vale? Eh, Luego, vamos a tener una mayor estabilidad financiera dentro de los recursos que administra la comunidad, porque si se toma una acción preventiva, en este caso, por ejemplo, nosotros hacemos cobros mensuales, Claro, ¿vale? ¿Qué me dice a mí? Que en el fondo yo no voy a tener que ir a tocarle la puerta al vecino si le oiga, ¿sabe que este mes vamos a tener que aumentar tanto los gastos comunes, que es harto, porque vamos a tener que reconstruir el estacionamiento? Entonces, en ese sentido, la alocación de ese dinero
resulta muchísimo más eh, como Ordenado, eh, exactamente, más exactamente, organizado. organizado, exactamente, esa era la palabra. Es súper bueno, ¿no? Además, vamos a estar extendiendo la vida útil de la infraestructura, lo que, por supuesto, incide directamente en la plusvalía. Y yo creo que es redundar un poquito en el fondo en eso de optimizar los fondos de la reserva de la comunidad. ¿Ok? Perfecto. Entendido. Sí. Perfecto. Ok. Tenemos que ir a una pausa. No se mueva nadie porque como todos saben es muy rápida y volvemos inmediatamente. Así que no se muevan. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Juan Ramón Barrena, que nos está contando sobre todo este tipo de situaciones relacionadas con el mantenimiento de los estacionamientos. Yo creo que es la única empresa en Chile especializada en este tema de estacionamiento para edificios. Así que es un experto en el tema, como ya hemos podido comprobar, pero antes de seguir conversando con él, debo decirles que debemos mantener la piscina de nuestros condominios siempre en perfectas condiciones con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en Valle Azul SPA o escríbenos al WhatsApp más 56961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia eh, de ninguna manera. Confía en Ingelib, expertos en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y además un equipo de primer nivel. Con Ingelib tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelift.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de administración? Bueno, en vivo en condominio.cl encuentras el respaldo que necesitas. Somos consultores con más de 20 años de experiencia en gestión contable, capacitación y auditoría financiera para las comunidades. Te ayudamos a optimizar la administración, tomar mayores decisiones y mejores decisiones y resolver todas tus dudas con asesoría experta y confiable. Visítanos hoy en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo profesional que tu comunidad merece. Y como les decía, estamos con Juan Ramón Barrena, experto en mantenimiento también y de estacionamiento. ¿Qué recomendaciones, Juan Ramón, entregarías a los comités para incorporar este plan de mantenimiento preventivo dentro de su presupuesto anual? Primero, que tengan una visita técnica. O sea, en el fondo que venga un especialista y puedan ser capaces de evaluar en qué estado está el estacionamiento, ¿vale? En base a eso, hay distintos tipos de alternativas que pueden obtener dependiendo de ese estado, ¿verdad? Que mientras antes se ataje, más barato va a ser, como hemos visto, ¿verdad? Creo que, creo que partir por eso es lo esencial. Y luego, entendiendo de que es difícil eh, alocar estos fondos que pueden ser normalmente de reparación cuando yo llego, normalmente a mí me llaman cuando ya hay un daño bien establecido, tratar de ver cómo se hacen esas dos cosas a la par. La reparación, pensando en que, ok, vamos a como comité eh, tomar esta iniciativa o la cultura de mantener no solo las cosas que son más obvias, sino que las que nos van a generar un gran daño a largo plazo. Creo que esas dos cosas son vitales. Ahora,
todos tratamos de que nuestra inversión se vea lo más pronto posible, o de alguna manera sea Mm, tangible, porque estos tipos de mantenimiento generalmente se ven como que fueran intangibles, o sea, como que no se ve, porque se sigue haciendo, es como la mantención a las calderas. Digamos, uno nunca ve la sí, mantención, pero sí espera que el agua le salga caliente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no se ve. ¿Qué beneficio pueden percibir los residentes cuando una comunidad mantiene adecuadamente su estacionamiento? ¿Tienes cómo más o menos definirlo? sí. Mira, o sea, en la práctica ¿Mm? tú vas a llegar a un estacionamiento que está bonito, ¿ya? O sea, la mantención aborda dos puntos. Lo funcional, que es como bien dices tú, algo que tal vez no se ve, no se percibe, hasta que deja de funcionar, ¿verdad? Entonces, la mantención sí va a atacar muy bien la funcionalidad del estacionamiento. Ahora, también hay una lista Perfecto. muy importante de la cual nosotros nos preocupamos un montón, que es la estética, ¿ok? Porque entendemos también de que el hogar o la empresa no parte cuando tú abres la puerta para entrar a la casa o a la oficina, sino que parte cuando entras al edificio, ¿ok? Claro, Creo que eso es clave, ¿ok? Que sea un espacio que transmita seguridad, que sea transitable de buena manera y que en el fondo otorgue una muchísimo mejor percepción en la infraestructura y que finalmente eso hará que repercuta en una mayor plusvalía. Creo que esos puntos son claves para entender de que el mantenimiento va a ser como, va a tener una muy buena recibida. perfecto. Ok. ¿Qué debería evaluar un comité antes de contratar a una empresa de mantenimiento de estacionamiento? Es una recomendación, digamos, sé que digamos, podría ser complicado Viene porque cerca. le estás dando, digamos, una guía que la pueden tomar también con la competencia, pero yo sé que tu generosidad te va a, digamos, a motivar a contestar. Sin duda. No, mira, sí, yo creo que el dar un buen servicio finalmente es como el mejor marketing, ¿no? Eh, mira, creo que después de 14 años, creo que trabajar con comunidades te hace entender algo súper a fuego, que en el fondo el cliente no solo es el comité, que el cliente no solo es el administrador, sino que son todos los vecinos que viven en ese edificio, ¿ok? Entonces, muchísimo más desafiante desde un punto de vista de habilidades blandas, instalar o reparar o trabajar en un estacionamiento donde viven personas o donde trabajan personas, a hacerlo en la calle, hacerlo en una carretera o qué sé yo, ¿ok? Entonces, eh, es muy importante empatizar con lo que va a sufrir y con lo que está sufriendo el residente, pero a su vez también abordarlo desde un punto lo más profesional y rápido posible. ¿Por qué? Porque finalmente incomodamos. El hacer esto va a generar una incomodidad, tal vez eh, muchísimo menor a lo que va a ser la reconstrucción, eh, pero creo que es clave eso de entender dónde estamos trabajando. O sea, mis maestros no pueden estar gritando a grito pelado en el estacionamiento, cosa que probablemente ocurre en una carretera. En una Aquí no. hora, claro. Aquí, aquí estamos en una casa, estamos en un hogar y tenemos que entender que estamos trabajando para solucionar problemas y no dar otros. ¿Ok? Creo que eso es clave. Eso junto a un buen servicio, años de experiencia y la capacidad de entregar una buena postventa, eh, creo que son claves en este tipo de clientes. ¿Cuál es el sistema de mantenimiento que ustedes ofrecen y
¿Qué los diferencia de otras alternativas en el mercado? Bueno, nosotros tenemos una serie de productos que a lo largo de 14 años hemos desarrollado, que permiten que abordemos las distintas realidades que tienen los estacionamientos de la manera más rápida y más barata, ¿ok? Entonces, importamos algunos productos que permiten impermeabilizar de manera superficial, importamos algunos productos que permiten que el daño se detenga, eh, hacemos otros de manera interna, eh, productos que mejoran muchísimo la estética. Eh, entonces, esos años de experiencia han logrado que los productos que nosotros entregamos en particular sean como los indicados para cada caso. Hay cosas que lamentablemente no se van a poder hacer de otra manera que no sea con la reconstrucción, y por ende es tan importante, si se decide contratar un servicio de mantención, hacer una puesta a punto primero para que todo el estacionamiento entre en la categoría de ser posible de mantener, digamos. Eh, y que también tengamos estos productos que permiten el mayor abanico de soluciones posibles, como te digo, de la manera más rápida y menos costosa posible. ¿Podrías tú compartir algún caso real donde una intervención preventiva haya evitado una reparación mayor y con esto un gasto extraordinario para una comunidad? Sí, sin duda. A ver, teníamos una comunidad en Felipe II con Vespucio. No sé si puedo decir Mejor que no, sino que así direccionar. nomás, digamos, para Ya, no comprometer a la comunidad ok, ni al actual perdón. Entonces, administrador. ok, fue hace años. Ojalá siga, pero fue hace Ok, años. ya, Tenían un problema muy grande porque tenían un estacionamiento que desde un punto de vista de tránsito se veía súper bien. O sea, la erosión era mínima o nula, pero resulta que llovía y se les llovía todo el subterráneo, todo. Entonces, en la normalidad, ¿eso qué habríamos tenido que hacer? Levantar el asfalto, ver qué era lo que estaba pasando con el sistema de impermeabilización, que normalmente son membranas asfálticas, claro. exponer la losa del estacionamiento, hacer las reparaciones que fueran necesarias, volver a instalar un sistema de impermeabilización Pero eso es y carísimo. la instalación de la factura. Carísimo. Chuta. Nosotros llegamos, en 2 días teníamos solucionado el problema. O sea, aplicamos estos productos que son líquidos, que se aplican en frío, y les solucionamos, yo te diría que el 98% de los problemas que sin este producto habría sí o sí requerido la demolición completa y la reinstalación completa con costos de chuta, no sé, van desde las 50.000 pesos hasta los 80.000 pesos el metro cuadrado. Tú que lo cotizaste, eh, sabes que esos son más o menos los valores, son bastante caros. Y la pesadilla, digamos, Exactamente. ¿qué significa todo eso? Porque ahí O sea, intervienes no solamente el primer piso, sino que también abajo, digamos. Entonces, toda esa gente donde se estaciona, aparte de todo la mugre y todo, digamos, el escombro que cae. Wow, exactamente. claro, Entonces, ¿qué buenísimo. posibilidades tienes como comunidad de entrar a pagar una reparación más encima por un estacionamiento que visualmente se ve bien? Claro. Que funcionalmente no está bien, pero estéticamente se veía bien, sí, esa era la verdad. Bueno, nosotros con nuestro servicio y nuestros productos somos capaces de dar esas alternativas, que creo que es súper útil para los comunidades. ¿Cuál es la visión de futuro para las comunidades que adoptan una cultura del mantenimiento preventivo, especialmente en este aspecto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, creo que ya es un tema muy importante. O sea, la producción de asfalto y la demolición y la generación de residuos que
que implican este tipo de reparaciones no es menor, ¿ok? Ahora, creo que, creo que la visión de futuro es distintos tipos de sustentabilidad, ¿ya? Hay una sustentabilidad económica que tiene que ver con el ahorro. Eh, Ahorrarme más o menos el 80% de lo que me cuesta esta reparación es tremendo. También hay una sustentabilidad, digamos, social que tiene que ver con el poder ser capaz de mantener el activo la mayor cantidad de tiempo posible, para que, tal vez alguien que tiene 70 años y está ya empezando a pensar qué le dejo a mis hijos, que esa herencia sea lo más longeva posible, ¿no? Y también una medioambiental, como te digo, que tiene que ver con esa conciencia y esa educación que cada vez estamos teniendo más como seres humanos de tratar de cuidar el planeta lo más posible y dentro de como lo que conversábamos inicialmente, una ciudad que tiene aproximadamente, ¿cuánto en Santiago o en Chile? ¿Cuántos edificios hay más o 60.000 menos? aproximadamente y unos 40 y tanto en Santiago, en el área metropolitana. Claro. Entonces, imagínate la cantidad de residuos que puede llegar a generar en Claro. superficie esos estacionamientos si es que no se cuidan. Creo que, creo que es responsable como, hasta como humanidad que, es- que ese tipo de cosas que además nos van a hacer muy bien desde un punto de vista económico, eh, también le hagamos este cariño, este agasajo al planeta, ¿no? Muy importante. Perfecto. Sí. Bueno, ya para terminar, la pregunta del millón. ¿Dónde nuestros auditores los pueden contactar si quieren conocer más sobre los servicios de ustedes, solicitar una evaluación o lo que estimen conveniente? ¿Nos puede dar algún Sí, sitio web o algo así? sí, por supuesto. Quería, eh, antes de terminar, también dejarlos con un mensaje, si es Ah, muy posible, bien. Dani, si me permites la licencia. Sí, por favor, no hay problema. Sí, que me gustaría preguntarle a los administradores qué es lo que están haciendo hoy en la comunidad que administran para no tener que llegar a una reparación costosa. O sea, eh, creo que es una pregunta que va a quedar ahí en el tintero para que la evalúen y la analicen, ¿ya? A nosotros nos pueden buscar en la página web, que es www.asfaltpro.cl, y dentro de las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como @asfaltpro. Perfecto. Asphalt Pro. De todas maneras, Sí, estimados amigos, si ustedes no lo encuentran, todos tienen mi teléfono, mi WhatsApp, mándenme un WhatsApp y yo le doy los datos, incluso hasta el teléfono personal de Juan Ramón para que lo llamen directamente y sea él quien los atienda y se pongan en contacto para cualquier servicio que ustedes necesiten. Así que, Juan Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. gracias a ti por la oportunidad, Aníbal, de hablar de algo tan importante como es los estacionamientos de los edificios. Perfecto, no te vayas todavía. Quiero agradecer también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en la actualización de los reglamentos de copropiedad, Vivo en Condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación también de administradores. Y por supuesto, darle las gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos y auditores, por estar acompañándonos cada jueves. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 11 en punto por radiohoy.cl o a través del canal de YouTube. Si están en el canal de YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse, me va a ayudar muchísimo y nos va a permitir entonces mantenernos en el programa. Un abrazo a cada uno, hasta el jueves. Chao.